Sean bienvenidos nuevamente. El día de hoy, me toca presentar la tercera entrega de esta saga que se titula El lado oscuro de las películas de Thomas y sus amigos. Recuerda suscríbete y dejarme un comentario en este video para saber si les está gustando esta saga. Sin más por ahora, dentro vídeo. Para entender el horror, primero debemos repasar los hechos oficiales. La película comienza cuando el conde de Sodor, Sir Robert Norramby, regresa tras años de ausencia para restaurar las ruinas del antiguo castillo de Ulfstead. El conde trae consigo un encargo misterioso. Una caja gigante que esconde a Stephen, una vieja y decrépita locomotora que resulta ser una réplica de la famosa Roque de Stephenson. A la par, las locomotoras habituales son reclutadas para trabajos forzados de reconstrucción, mientras se desentierra la leyenda del antiguo rey Godred, cuya corona de oro fue robada por traidores en la noche de los tiempos y jamás se volvió a ver. Todo parece una simpática búsqueda del tesoro. Pero, a medida que analizamos el trasfondo psicológico, industrial y el lore oculto de la película, nos damos cuenta de que Sodor opera bajo un régimen dictatorial de trabajos forzados, donde las máquinas que ya no sirven son enterradas vivas, olvidadas en la oscuridad o llevadas al borde de la locura por el aislamiento. Y es aquí donde debemos hacernos la pregunta real: ¿qué hay debajo de los cimientos del castillo? Comencemos el descenso a la locura con la lista definitiva. El abandono de Millie. Se revela que la locomotora de vía estrecha Millie estuvo encerrada en un cobertizo oscuro durante todos los años que el conde viajó por el mundo, sin ver la luz del sol ni hablar con nadie, convertida en un simple mueble viviente. La sentencia de Stephen. Stephen pasó décadas pudriéndose en una caja de embalaje o un cobertizo húmedo, perdiendo la noción del tiempo, experimentando una forma de coma consciente. El miedo a la chatarra. En Sodor, la obsolescencia es una sentencia de muerte psicológica. Stephen sabe que si no encuentra un trabajo útil, su destino final será el desguace. La esclavitud moderna. Las locomotoras son obligadas a arrastrar cargas descomunales colina arriba sin importar el desgaste físico o el riesgo de reventar sus calderas. El accidente de Henry. Al inicio, Henry sufre una falla catastrófica con su válvula de seguridad debido a la sobreexplotación, demostrando que las máquinas son llevadas constantemente más allá de sus límites biológicos y mecánicos. La falsa benevolencia del conde. Sir Robert Norramby sonríe todo el tiempo, pero trata a las máquinas vivientes como si fueran reliquias de su propiedad feudal, recordándoles que su existencia depende de su capricho. La falta de libertad de movimiento. A las máquinas se les niega el derecho a vacacionar o abandonar la isla. Sus rutas están estrictamente controladas por Sir Topamat. La presión psicológica. Stephen sufre de delirios de grandeza y desesperación al intentar buscar un trabajo que justifique su existencia, evidenciando un profundo complejo de inferioridad inducido por su creador. El peso del pasado feudal. El castillo que reconstruyen no es un símbolo de orgullo, sino un monumento a la monarquía absoluta que tiranizó a los antiguos habitantes de Sodor. El aislamiento de las vías muertas. Los ramales abandonados de la isla están llenos de vías que no llevan a ninguna parte, metáfora de destinos trágicos de locomotoras de las que nunca se volvió a saber. La tiranía del rey Godred. La leyenda dicta que Godred gobernó con mano de hierro, utilizando el terror para mantener sumisos a los pobladores originales de Sodor. La traición interna. La corona de Godred no fue robada por invasores extranjeros, sino por sus propios cortesanos, lo que demuestra una red profunda de traición palaciega. El tesoro maldito. Encontrar la corona no trae prosperidad. Despierta una maldición de avaricia que arrastra a las máquinas a zonas peligrosas y prohibidas. El colapso de la mina. Stephen queda atrapado en una mina abandonada donde el aire escasea y los puntales de madera pueden ceder en cualquier momento, un escenario clásico de entierro en vida. La negligencia de Thomas. Thomas y Perky pierden el control de los vagones molestos, los cuales empujan brutalmente a Stephen hacia la boca de la mina sin que a los protagonistas les importe en el instante. La indiferencia ante el peligro. Cuando Stephen desaparece tras el derrumbe, pasa un tiempo considerable antes de que alguien note su ausencia real, reflejando la apatía de la comunidad. El silencio de los túneles. La acústica de la mina en la película resuplica ecos metálicos que simulan lamentos humanos, una elección de sonido deliberada para generar incomodidad. La corona ensangrentada. Aunque es un programa infantil, la idea de una corona arrebatada por la fuerza evoca ejecuciones y revueltas violentas en la historia medieval de Sodor. El feudalismo operativo. La jerarquía en Sodor no ha cambiado.
Antes obedecían a reyes absolutistas, ahora obedecen a aristócratas modernos y controladores de tráfico férreo. La romantización de la servidumbre. La película enseña a los niños que ser realmente útil significa someterse sin cuestionamientos a las órdenes de la aristocracia y la gerencia, la conciencia artificial y el dolor. A diferencia de los trenes reales, las locomotoras de Sodor sienten dolor físico, frío, miedo, claustrofobia y angustia mental. El gaslighting industrial. Las figuras de autoridad manipulan constantemente a las locomotoras, haciéndoles creer que sus accidentes son culpa exclusiva de su falta de atención. El complejo de inferioridad de Stephen. Al ser una locomotora pionera, su diseño primitivo lo hace propenso a fallar, lo que genera en él una profunda vergüenza existencial. La competencia tóxica. La inclusión temporal de Spencer fomenta un ambiente de rivalidad despiadada y clasismo entre locomotoras de alta velocidad y trenes de carga antiguos. El peligro de los vagones traviesos. Estos vagones tienen una maldad intrínseca. Disfrutan saboteando a los trenes y riéndose de sus sufrimientos y accidentes fatales. El terror de la oscuridad nocturna. En Sodor, la noche no es un momento de descanso, sino el momento en que acechan los rumores de motores fantasma y accidentes históricos. La remodelación forzada. Reconstruir el castillo implica destruir los hábitats naturales de la isla, alterando el ecosistema bajo las órdenes del conde. El rol de Jack el cargador. Las máquinas de construcción como Jack operan en zonas de alto riesgo de derrumbe, donde un mal movimiento significa quedar aplastados bajo toneladas de roca. La amnesia colectiva de Sodor. Los habitantes de la isla parecen olvidar convenientemente los horrores del pasado industrial y los accidentes mortales ocurridos en las vías. La resignación de las máquinas. Ninguna locomotora contempla la posibilidad de sindicalizarse o hacer huelga. Están programadas mentalmente para aceptar el castigo. El cambio de animación. Esta película marcó la transición definitiva hacia una animación digital avanzada, eliminando la textura física de los modelos clásicos y dándoles expresiones faciales hiperrealistas y perturbadoras. Miradas vacías. En múltiples planos, los ojos de las locomotoras se quedan fijos en el vacío, un fenómeno psicológico que los animadores usaban para denotar desconexión mental o shock postraumático. El diseño grotesco de Stephen, su rostro arrugado y su estructura metálica desgastada fueron diseñados para evocar la fragilidad de un anciano al borde de la muerte. La paleta de colores opaca. A diferencia de entregas anteriores, el rey de las vías utiliza filtros grises, marrones y sepias que apagan la alegría visual de la isla. Efectos de sonido hiperrealistas. Los crujidos de metal bajo presión utilizados cuando Stephen queda atrapado fueron grabados utilizando chatarra real siendo aplastada. El simbolismo del fuego. La caldera de Stephen se representa a menudo consumiéndose de manera inestable, simbolizando una fiebre interna o una enfermedad terminal. La música incidental de terror. El compositor por momentos utiliza notas de violonchelo graves y coros susurrantes que imitan bandas sonoras de thrillers psicológicos. Referencias a la muerte real. La locomotora histórica en la vida real estuvo involucrada en el primer atropello mortal de la historia ferroviaria, un trasfondo oscuro que pesa sobre el personaje de Stephen. El encierro espacial. Los escenarios de la mina y el castillo están claustrofóbicamente cerrados, sin salidas de emergencia lógicas para vehículos de gran tamaño. La jerga industrial macabra. Términos como desguazado, fuera de servicio o fundido se usan en la película con una naturalidad escalofriante, equivalentes a la eutanasia. La alienación del trabajador. Thomas, a pesar de ser el protagonista, es explotado como un simple peón de carga sin voz en las decisiones del conde. El mito del héroe útil. La película inculca la idea subconsciente de que el valor de un individuo se mide exclusivamente por su productividad laboral. El destino oculto de las locomotoras secundarias. ¿Qué pasa con las máquinas que ya no aparecen en las siguientes temporadas? La teoría fan más tétrica sugiere que terminan en fundiciones secretas. El control mental institucional. Sir Topamat ejerce un control absoluto sobre la mente y el comportamiento de las máquinas mediante el condicionamiento operante. La soledad en las vías. Estar confinado a rieles fijos significa que, si huyes, solo puedes ir hacia adelante o hacia atrás. No hay escapatoria posible del territorio asignado. La celebración sobre los cimientos del dolor. La gran inauguración del castillo al final de la película es una fiesta vacía que ignora los sufrimientos que costó limpiar los escombros. El eco de las ruedas. El sonido rítmico de los trenes en las vías, repetido a lo largo del filme, imita un tic-tac de un reloj de cuenta regresiva hacia la obsolescencia. La pérdida de identidad. Las máquinas no tienen apellidos ni derechos civiles.
Son designadas por números o nombres cortos dados por sus dueños humanos. La normalización del trauma. Los personajes sufren accidentes cuasi fatales, explosiones y derrumbes, y en la escena siguiente actúan como si nada hubiera pasado, reflejando un estado disociativo masivo. La verdadera naturaleza de Sodor. Lejos de ser un refugio infantil, la isla de Sodor es un panóptico industrial, un experimento de servidumbre mecánica donde las almas de acero están atrapadas por la eternidad. El Rey de las Vías se nos vendió como una historia de caballería, castillos y redención. Pero cuando despojamos la capa de pintura infantil, nos encontramos con un relato sobre el miedo al descarte, la tiranía del trabajo y las sombras de un pasado feudal que nunca se fue del todo. Las locomotoras siguen ahí, corriendo sobre rieles predeterminados, sonriendo para las cámaras mientras, en el fondo, saben que el día que dejen de ser útiles, la caja oscura y el silencio absoluto los estarán esperando. Si te gustó este recorrido por el lado oscuro de la infancia, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video.